Bendecido día en el Señor para todos ustedes, queridos hermanos. Hoy 28 de septiembre, jueves del 2023. Estamos aquí para reflexionar un poco en las lecturas que nuestra Iglesia Católica nos regala, ¿sí? Eh, Así que nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, concede benigno que los hombres a quienes diste un mismo origen no solo formen en la paz una sola familia, sino también vivan unidos con espíritu fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. El día primero del mes sexto del año segundo, el rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salteis, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y le dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Han comido pero siguen con hambre. Han bebido pero siguen con sed. Se han vestido pero siguen con frío, y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen pues sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y reconstruyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, entre otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, las lecturas de hoy nos dejan dos enseñanzas que son fundamentales y primordiales. La reconstrucción del templo. El rey Darío, rey de Persia, en aquel entonces. Ya pues el pueblo, los babilónicos se los habían llevado cautivos casi como por 70 años. Y aquí viene, pues aparece el rey Darío, y el rey Darío termina siendo, a pesar de ser persa, el rey Darío termina siendo un instrumento de Dios. Tengamos en cuenta algo histórico que es importante para nuestra iglesia. Dios ha utilizado a imperios, y los imperios han tenido que ver con el plan de Dios. Comencemos por el pueblo egipcio. El pueblo egipcio tuvo que ver en el plan de Dios. El pueblo israelita estuvo con el pueblo egipcio al principio como aliados, después terminaron siendo esclavos, pero jugó un papel fundamental. Sí, terminaron siendo esclavos, pero acuérdense que en ese entonces habían pueblos bárbaros, unos atacaban a otros, y digamos que de una u otra manera el pueblo de Egipto protegió de que el pueblo egipcio no desapareciera. Primero porque ellos primero eran aliados, y segundo, cuando fueron esclavos no eran esclavos del todo. Porque hay un pasaje que habla cuando en Éxodo ellos salen y comienzan a caminar el desierto, y pues pasaban los días y no se solucionaban los problemas.
Hay un pasaje donde el pueblo decía, tan bueno cuando nos sentábamos frente a la olla de carne a comer, dice. Y había otro tema que habla de que para hacer los ladrillos los hacían con paja, los hacían de adobe con paja. Y usted sabe cuál fue uno de los castigos que les dieron, que era que los soldados egipcios les llevaban la paja a los hebreos para que hicieran los ladrillos y les dijeron, no, ahorita no les vamos a traer la paja, ustedes tienen que irla a traer. O sea, que en realidad que fuera un pueblo pues que sufrió en el maltrato y en la esclavitud, esas todas cosas. Muchos historiadores como que no es tan así, no es tan así, ¿sí? Sí hubieron unas restricciones en el tema del control de natalidad, porque ellos estaban preocupados pues, por el tema de que las mujeres hebreas se multiplicaban de una manera increíble, mientras las mujeres egipcias no tenían los hijos que tenían las hebreas. Entonces, eso para explicar un poquito del contexto histórico. Después viene pues otro pueblo, los ataca, pero pues digamos que Dios los protege por su desobediencia, la desobediencia del pueblo termina llevándolos a que Dios pues digamos los deja a la causa de sus actos y sus hechos y reciben lo que se esperaba de todo ese tema. Pues las tribus desaparecen, solamente quedan dos. El templo también desaparece, pero era hora de construirlo de nuevo. Para Dios siempre fue importante el templo y siempre ha sido importante. Hay un pasaje muy importante en San Juan cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Ella le pregunta que dónde tendrían que adorarlo, si en Garizim de los samaritanos, que es parte del pueblo hebreo, o en Jerusalén. Y Jesús le dice, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. O sea, la verdadera intención viene del recto corazón de conciencia de acercarse a Él. Más sin embargo, eso no significa que no estemos llamados a acercarnos a su presencia real, ¿sí? Y los invito, y esto que les comparto es un poco de historia, del conocimiento de la Sagrada Escritura, del contexto histórico. El templo de Jerusalén tenía una parte donde estaba el altar donde se hacían los sacrificios, y había una parte donde estaba el Santísimo, o sea, donde estaba el Arca de la Alianza y los objetos sagrados. A esa parte solamente podría entrar el sacerdote. Dice en la descripción cuando se hizo el templo de que estaba el templo, pues estaba la parte del Santísimo donde solamente entraba el sacerdote revestido. O sea, no podía ir en su condición humana, sino que las vestiduras que el sacerdote se colocaba eran como que lo recubrían de sus pecados y sus maldades y podía ir adelante de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos en la Iglesia Católica un sitio que es igual hoy en día, que se llama el Sagrario, donde están la especie de las hostias consagradas, que para nosotros, según el Evangelio de San Juan, es el cuerpo de Cristo presente. Es Cristo mismo ese presente. Y nos acercamos nosotros en nuestra Iglesia Católica, nos acercamos a la presencia real, porque queremos, porque nos lo inventamos, no, porque el mismo Evangelio de San Juan lo explica. Todo el Evangelio de San Juan, lo invito a que lo escuchen, a que lo lean. Entonces, el templo es importante. ¿Qué es lo más importante? No, lo más importante es acercarse a Dios desde una recta intención del corazón, ¿sí? Siempre eso será lo más importante. Pero es importante esa es como nuestra esperanza, acercarnos a esa presencia real de Cristo que está ahí, porque Él no lo dice, ¿sí? Esta es mi carne y esta es mi sangre. El que come de ella vivirá para siempre, ¿sí? Él se queda en las especies del vino y del pan. Y yo reconozco en fe de que eso es así, por eso voy delante de su presencia y lo reconozco. Alabo a Dios
¿sí? Adoro a Dios, reconozco la grandeza del Padre, porque hay que reconocer la grandeza del Padre. Voy y reconozco la misericordia del Hijo, la redención que Él logra hacia nosotros y la acción del Espíritu Santo, que es el que me empuja a mí a ir a reconocer, porque es el Espíritu Santo en mí, que me hace reconocer que ese es Dios, ¿sí? Y yo no necesito más que la fuerza del Espíritu Santo para reconocer. Es importante definitivamente, siempre será importante reconocer la grandeza de Dios y todos los días poderle darle gracias a Él, ¿sí? Darle gracias a Él pues por su amor, por su misericordia, darle gracias por todo lo que Él nos quiere dar. En el Evangelio nos encontramos una escena donde todo el mundo especula sobre Jesús. Y Herodes dice, no, pero es que yo maté a Juan. ¿Pero quién es este? Tenía curiosidad. Y este es un llamado de atención especialmente para nosotros los que profesamos una fe en el catolicismo. Porque primero uno tiene que arreglar su casa antes de llamarle de pronto con todo el amor y la fraternidad la atención a otros que no profesan nuestra fe. ¿Cómo el malvado puede reconocer la presencia de Cristo? Y lo digo porque, miren, hay cientos de grupos satánicos que buscan pisotear una hostia. ¿Ustedes saben cuánto ofrecen? Por ejemplo, en Ciudad de Panamá ofrecían casi $2,000 por una hostia consagrada, para escupirla, para blasfemar sobre ella, para orinarla, para hacer cualquier cantidad de atrocidades. Y en los evangelios nos muestra claramente que los primeros que reconocían a Jesús eran los demonios. O sea, los demonios sí reconocen la grandeza de Jesús, sí conocen la presencia de Jesús ahí. Los satánicos, las personas que quieren hacer mal desde la parte espiritual, reconocen la presencia de Jesús en la hostia consagrada. Porque imagínense por qué buscan robárselas, por qué buscan hacer un sacrilegio con ellas. Porque reconocen como demonios y como hijos de Satanás, porque la persona que definitivamente se atreve a hacer una cosa de esas es un hijo de Satanás, no es un hijo de Dios. Pues imagínense que si ellos son capaces de reconocerlo en su maldad, ¿por qué nosotros no somos capaces de reconocer la grandeza de Cristo y Eucaristía? Y que lo necesitamos como alimento. Él se quiso quedar con nosotros para alimentarnos, para llenarnos de vida, para llenarnos de todo ese amor que Él nos quiere dar. Esto es un poco de reflexión, ¿no? Cada uno reflexionará, cada uno se acercará a las Sagradas Escrituras. Ahí están las Escrituras, está toda la carta de San Juan, capítulo 6, pueden leerla claramente. Está la carta a los Hebreos, también nos ayuda mucho. Están los Evangelios de San Lucas, San Mateo, que hablan sobre la cena del Señor. O sea, hay tantos pasajes que hablan sobre Cristo y Eucaristía. Y miren, nuestra Iglesia Católica se basa especialmente, hay unos elementos que son fundamentales. Y si esos elementos no existieran, nuestra Iglesia no existiera. Que Cristo murió en la cruz, un elemento. Que fue ejecutado. Que Cristo resucitó, porque más de 500 personas dan testimonio de haberlo visto. Y no porque esté escrito en la Biblia. Hay muchos documentos históricos que demuestran de que a Cristo lo vieron después de haber sido crucificado. Y tercero, la Eucaristía. Sin la Eucaristía nuestra Iglesia no existiría. Es la base fundamental. O sea, nosotros no existiría. Y piensen en lo que le sucedió al pueblo hebreo cuando perdió el templo. Ellos ofrecían sacrificios, ¿sí?
y para ellos el alimento es vida y para nosotros igual. Y Cristo es alimento y vida. Por eso Él se ofrece como carne y sangre. Y Él dice claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. No lo digo yo, no lo dice Edwin Andrés, lo dice los evangelios. Los invito a que lo busquen. Saquemos un poquito de tiempo, nos metemos ahí en Google, comenzamos a mirar un poquito de teología, de cristología, de Biblia, y verá que van a descubrir cosas maravillosas. Queridos hermanos, ya saben, sigo orando por sus intenciones, por las de su familia. No dejen de orar por este servidor, por mis hijos. Dios los siga bendiciendo. Tenemos que orar por nuestra patria Colombia y por las elecciones que se acercan. Oremos, pidámosle al buen Dios que a esas personas que quieren ser los líderes y asumir una responsabilidad delante de la ciudadanía, ojalá lo hagan desde el corazón de Dios y no desde un corazón mezquino, de un corazón lleno de soberbia, de orgullo, de corrupción, porque de eso estamos cansados. Necesitamos orar por nuestras elecciones. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los proteja. Que tengan un feliz día en el Señor.